Llegamos a Natal por fin. Nos está esperando Ricardo, que es un seguidor de acá de Natal, que nos ha hecho una invitación muy especial. Tatán, tatán. Miren dónde vamos a pasar los próximos días. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trasfumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Miren lo que es eso. Cocada. Dicen que hay un montón de formas de hacerla, cada uno tiene su receta, hay más blanda, más dura. Pero esta tiene una pinta. Dijo que estaba hecha con coco fresco. Vamos a probar a ver qué tal. Está buenísimo. Muchas gracias para Jan y Ricardo. Están tratando demasiado bien. Buen día. Arrancamos nuestro aniversario. Feliz aniversario. Hoy cumplimos 2 años de viaje. 2 años de vivir en el motorhome. Qué locura, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Igual se me pasó rapidísimo. Muy rápido. Por suerte todavía tengo ganas de seguir viajando mucho más. Y juntas. Obviamente. Así que estamos arrancando el desayuno con tostadita, palta, huevo, mate. Mates. Y nos vamos a ir para... Estamos programando un vivo para hoy, que obviamente cuando vean este video ya va a pasar. Así que vamos a conmemorar nuestro aniversario con un vivo con todos ustedes. Ahora hay una regata, así que vamos a ver una competencia y nosotros vamos a ir acompañando en un catamarán. Vamos a vivir una experiencia nueva. ¿A dónde vamos, comandante? La verdad es que se siente muy raro esto. Es un velero, es un catamarán, pero es velero. Yo no entiendo nada de las cosas del mar, así que del mundo náutico me encantaría poder aprender, así que a poco estamos aprendiendo. Ahora les vamos a mostrar un poco cómo es en el interior. Es más grande que el camper, así que creo que ¿te gustaría vivir acá? La verdad que sería una buena opción. Es bastante más grande que el camper. Lo único que tenés que bancarte, él se mueve todo, exactamente. Así que vamos a conocerlo. Miren, acá hay como un comedor. Y esta es la escalerita. Se mueve todo. Acá, y eso que estamos anclados. Esta es la pileta. Acá está el baño. Y acá está la cama. Y si pasamos para el otro lado, acá tenemos para una pileta. Y acá otra cama. Camarote creo que es el nombre correcto. Y acá está el puerto, y no saben todo lo que se está moviendo. Vamos a agradecer públicamente a Ricardo la invitación a viajar, a dar una vuelta acá en velero. Está espectacular. Llegamos acá a la regata que están los barquitos. Muito obrigado, Ricardo. Imagina, sejam bem-vindos a bordo, amigos queridos Santi e Caro, do Hakuna Matata. Sejam sempre bem-vindos a Bosa Natal, Yacht Club e na nossa companhia. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado.
aqui velejando no estuário do Rio Potengi. Acabamos de passar aqui na Poita da Cachoeirinha, nessa formação de pedras e arrecifes aqui. Logo aí na frente nós temos a Fortaleza dos Reis Magos, né, que é a primeira construção que foi feita aqui no nosso estado. E ao fundo da Fortaleza dos Reis Magos vocês vão ver a nossa cidade natal. Y de paso les queremos presentar a otros viajeros que conocimos acá, navegando. Ellos son Marina y Michelle, su cuenta es Motion Me, y estuvieron viajando en barco y ahora viajan en moto. Y el próximo proyecto, construir um barco. Estamos projetando um barco parecido com esse, um pouquinho maior, para aí depois começar a viagem pelo mundo. nos vamos a acompañar vocês y viajar con ustedes pelo mundo, Sim, pelo mar. Vamos nos encontrar mais vezes em outros lugares do mundo e estão super convidados para vir conhecer o nosso barco quando ele estiver pronto. Muy obrigado. Así que si quieren seguir un estilo de viaje diferente al nuestro, pero viaje es el fin, los invitamos a que acompañen la cuenta de los chicos. Eu já escolhi os teus eu já escolhi os teus Anoche hicimos un vivo por los 2 años de viaje, porque somos 80.000 seguidores en esta comunidad hermosa de YouTube, así que estuvimos festejando con ustedes, la pasamos muy bien. Y el día de ayer la verdad que para nosotros estuvo muy movido, disfrutamos mucho acá en Natal, salimos a navegar 2 veces en velero, una por la mañana que vimos la regata, por la tarde. Y además de eso tuvimos la hermosa posibilidad de conocer a una familia, que es familia Schurman. Ellos salieron a viajar por primera vez en el año 1984 y le dieron la vuelta al mundo 3 veces en velero. Y tienen un proyecto muy lindo, así que nada, nos encantaría poder entrevistarlos, no sabemos si vamos a tener la posibilidad, pero no queríamos dejar de compartirles un poquito la historia de ellos por si hay alguien más interesado en buscar y leer un poco más de su proyecto. Dieron la vuelta al mundo 3 veces en velero, como decía, son brasileros y actualmente tienen un proyecto de salvar los océanos, disminuir la contaminación de plástico y un montón de cosas muy interesantes para cuidar nuestro planeta. Así que para los que estén interesados, vamos a dejar, los pueden buscar como Familia Schurman o La Voz del Océano, está muy bueno. Y ahora nos estamos yendo para Pititinga, seguimos junto a Ricardo y Yania, que está muy cerca, ¿cómo se llamaba el lugar? Maracayagú. Está muy cerca de Maracayagú, que es una playa que nos recomendaron un montón. Ellos tienen una casa allá con un lugar muy lindo para dejar el camper, así que vamos a compartir unos días con ellos allá. Ahí detrás se ve el Fuerte de los Reyes Magos, que lo habíamos visto ayer ahí navegando. Y en estos momentos estamos cruzando el río, que Santi dice que le recuerda mucho al de... El puente de Rosario Victoria, es muy parecido. Miren el color del agua de Pititinga. No dejamos de sorprendernos con el... Parece que volvimos a Lagos, acá, ¿viste? Acá a la izquierda, olvidé decirte. Llegamos a Pititinga, la casa está literalmente en la playa, ahora vamos a dar vuelta para mostrarlo. El mar pega directamente acá en la casa, increíble. Y nos convidaron con frutas típicas. Miren lo que es esto, tiene olor a uva de vino tinto. ¿Cómo era el nombre? Yo no olvidé. Yabuticuaba. Yabuticuaba. ¿La voy a probar acá en vivo? Sí. Dijeron que no se come la cáscara. Mirá, es bien blanca. Che, está buena. Tiene como unos calozos grandes.
Hoy aprendimos otra cosa. Esto es cayú. Y de acá sale la castaña de cayú. Pero la castaña solo sale de acá, de esta parte de adentro. Que esto se corta, se entierra, se quema y de adentro sale la castaña. Qué loco, ¿no? Están muy buenas. Tienen un sabor diferente. No sé si por cómo están hechas. En Argentina se hace igual o qué. Están muy buenas. Y ahora vamos a comer sirihuela. Es lo que parece un quinoto. Pero bien ácido. Es re ácido. Es muy parecido al quinoto nuestro. Pero es puro carozo aparte, no el carozo grande que tiene. Solo tiene como una pulpita nomás alrededor. Me gustó más el otro. Seguimos con la típica comida brasileña. Mirá, hace un panel en la mesa. Ahí. Feijoão. Para. Pescado frito. Eso es Pirão. pirão. Pirão de peixe. Peixe cozido. Peixe. Macarrones. Fideos. Arroz. Farofa. Y dice que todavía falta llegar cosas. Podés elegir lo que comer acá. Y lo que se escucha creo que es un burro o cebu. ¿Burro? Afuera. Y acá trajeron pollo. Acá algunas verduras. Más verduras. Carne. Y carne. Y somos 4 nomás. Levanté con mucho dolor de garganta, dolor de cuerpo, me quedé en la cama y bueno, ya llevo un día en la cama. Les voy a mostrar el sonido y la vista que tengo desde la habitación donde estoy. Santi me trae comida, un genio. Miren. Hoy, después de almorzar más o menos, me empecé a sentir un poco cansado, así que me fui a acostar y me medí la fiebre al rato y tenía fiebre también. También no, Caro no tiene fiebre. Así que levanté una niñita de fiebre. Ahora nos estamos volviendo para Natal. ¿Vos cómo estás ahora, amor? Mucho mejor. Hoy me recuperé bastante. Ayer me sentía muy cansada, hoy ya me siento como mucho más animada. Me molesta un poco la garganta nomás, pero al resto bien. Ya estamos de vuelta en Natal por cenar algo. Salud. Con cervecita, unas pisitas que nos regalaron. Estamos mucho mejor, solo con molestias en la garganta. Y con ganas de estar acostado. Sí, pero de ánimo, así de hambre, estamos Súper bien. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Acá estamos por desayunar. Ayer, cuando apenas recuperamos señal, nos contactamos con Asís 365, que es nuestra asistencia al viajero. Atienden 24 horas los 7 días de la semana. Apenas nos contactamos, después nos derivaron con un médico. El médico nos llamó, nos preguntó qué síntomas teníamos, cómo estábamos y demás. Nos dijo que eran todos los síntomas de la variante Omicron, pero cuando la situación se daba así como la nuestra, digamos que la verdad es que por suerte es todo leve, no nos ha pasado nada grave, no hacía falta que nos hisopemos. Nos indicó unos días más de reposo, que estemos lo más aislados posible, y nos dieron unas recomendaciones y unos medicamentos que por la póliza que nosotros tenemos es con modalidad de reintegro, así que la verdad que por suerte todo más que bien. Vamos a estar acá quietitos, guardaditos. Miren nuestro almuerzo, la pinta que tiene, parece una pizza de verdad. Por primera vez la podemos agarrar con la mano. Mirá lo doradita que está la base. Acá está nuestra pisita. Estamos viendo un documental de Netflix. Recién arranca.
los 14 8000. No hay nada imposible. ¿Cómo va ese aislamiento? Un día más te encierro en el camper. Ya te queda poquitos. Ya estamos, la verdad, ya estamos bárbaros, no tenemos más ningún síntoma. Solo así un poquito de congestión, pero ninguna dolencia. A mí me molesta cuando nos despertamos nomás ¿La garganta? La garganta un poquito, así pero... que ya estamos joya. Estamos terminando nuestro aislamiento. Lo más difícil para Santi es estar acá encerrado más que el COVID. Sí. Estamos comiendo un arroz con muchos cereales, arroz de 7 cereales, verduritas que sobraron de anoche, pan casero que nos trajo Ricardo y Yania. Vamos a tener que, por suerte ya se nos termina porque no tenemos más comida, así que tenemos que salir sí o sí para comprar comida. Pero teníamos comida, por suerte. Un montón. Así que... habíamos llenado el heladero unos días antes. Y que hubiéramos sabido, mira. Yo quiero que por favor le cuentes a tu audiencia acá de YouTube ¿qué estuviste haciendo hoy todo el día? Porque hace, no voy a mentir, 12 horas que estás sentada ahí enfrente de la computadora. No solo hoy, vengo trabajando en esto hace ya 2 días atrás, desde que me empecé a sentir mejor, no sé. El día de hoy estuve trabajando todo el día en la página web, renovándola, dejándola más bonita. Así que después los invito a que vayan a visitarla, a verla. Pero estuvimos sumando nuevos productos digitales, así que esos los pueden adquirir para que lo puedan recibir desde cualquier lugar del mundo. Sumamos nuevas postales digitales con imágenes de nuestro recorrido del 2021 y además sumamos calendarios del 2022. Hay 3 diseños disponibles. Hay uno que la idea fue basada en este. Digamos, para que uno pueda imprimir, entonces lo cuelga acá, viene con foto y el calendario. Después hay otro calendario que es así, en A4 para colgar en la pared, y después otro más chiquitito, como para tener así tipo postales. Así que espero que les gusten, los invitamos a que vayan por nuestra página web y vean, además de los productos habituales, como los que siempre están acompañándonos en los videos. Bueno, y hoy hicimos algo que no hacemos mucho, pedimos delivery de pizza. Es re loco pedir delivery en motorhome, pero la verdad que las veces que lo hicimos funciona bárbaro. No nos quedaba nada, 2 cervezas, así que vamos a cenar. Vamos a cenar. ¡Freedom! Ya estamos de vuelta, estamos súper bien, así que la verdad es que no nos podemos quejar. La puerta hacia arriba. No la pasamos mal, por suerte. Así que ya no tenemos ningún síntoma, estamos listos para volver a las rutas, pero antes queremos salir a recorrer Natal, así que nos está esperando Ricardo y Yania, que nos van a llevar a recorrer esta hermosa ciudad. Hemos hecho la primera parada, que es en el Morro do Careca, que es el que está ahí a nuestras espaldas. Es una duna de más de 100 metros de altura y es un ícono acá en la ciudad de Natal. Antes, en la década de los 90 más o menos, o hasta la década de los 90, era un lugar de diversión, la gente subía a la duna y demás, pero por una cuestión de preservación ambiental, para cuidar la restinga, que es toda la vegetación que hay ahí, y además para que no caiga la arena, porque cuando la gente subía empezaba a bajar, a descender esa arena y estaba disminuyendo la altura del morro, eso se prohibió. Pero bueno, es una parada obligatoria acá en el recorrido de la ciudad de Natal. Y en este momento nos encontramos en la playa Punta Negra, que es justo al lado de donde está acá el Morro do Careca. Es la playa céntrica de la ciudad. El nombre de Punta Negra se debe a que justo en la punta, al lado del Morro do Careca, hay un montón de piedras negras. De camino a nuestro siguiente destino hicimos una parada, estamos en el centro de lanzamiento Barrera del Infierno. Vamos a hacer 2 explicaciones acá. Barrera del Infierno, el nombre se debe a que donde estábamos recién, que era la playa de Punta Negra, y estaba el Morro do Careca del otro lado,
continúa la playa y acá está la parte de la Armada de Brasil y hay muchos acantilados, entonces dice que de color rojizo. Entonces que cuando uno venía por el mar y estaba la puesta del sol se veía muy rojo y estaba estos acantilados, se veía como una barrera del infierno por el color rojizo. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro, el centro de lanzamiento, fue establecido en el año 1965, fue hasta hace algunos años el único que había acá en Brasil y se lanzan en el año varias veces, no sabríamos decirles con qué frecuencia, se lanzan cohetes al espacio. Uno de los objetivos con los que se usa es para las cuestiones meteorológicas, así que algo diferente para ver acá. Este es el no sé cómo se pronuncia, cajuerao, que es como este arbusto, y miren, invadió acá hasta la mitad de la avenida, gigante, como no tiene cómo crecer para los costados, crece para arriba, uno arriba de otro. Es el mayor cajueiro del mundo, de donde sale la castaña de cajú, que mostrábamos el otro día, bueno, en las imágenes anteriores. Mirá que merienda brasileña. Merienda, que son las 3:30 de la tarde, digamos, sí. Pero... jugo de caldo de cana, que sería como caña de azúcar, y un pastel de chocolate, y como una empanada, toda bañada en azúcar de chocolate. Una bomba, ¿no? ¿Qué tal está el jugo? Riquísimo, el caldo de cana. Probalo, está re dulce, bien dulce. A ver. Es rico. ¿Te gustó? Es raro. Mostrale tu cara. Es raro. Es raro. Llegó el momento de partir. La estadía acá en Natal se hizo bastante más larga de lo que teníamos planificado. Estamos muy agradecidos a Ricardo y Yania que nos acompañaron, nos cuidaron, nos recibieron muy bien en esta ciudad. Al Club de Yate de Natal que nos permitieron quedarnos todos estos días acá. La verdad que fue muy buena nuestra estadía. Impecable. Conocimos a la familia Schurman. La verdad es que nos vamos muy felices de acá. Y bueno, este video se termina acá. Lo que sí nos vamos, no sabemos con rumbo. Como siempre. ¿A dónde? Seguimos al norte. Los últimos días, camino al norte y después ya empezamos a volver. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste. Déjanos un me gusta y algún lindo comentario que siempre nos gusta mucho leerlos. Y nos vemos en el próximo video para que descubramos juntos hasta dónde llegamos.